Bienvenidos a Conversando con mi pastor, programa número 10, episodio 10 de estas conversaciones, un diálogo abierto acerca de la palabra de Dios y de temas del reino de Dios, de la vida cristiana, con mi pastor y con un hombre al que admiro, del que podemos extraer tanta sabiduría como es Héctor Rocha en Monterrey, México, al frente de la iglesia Yo en mi casa. Y bueno, un servidor Juan Carlos Parra aquí en Murcia, desde Radio y Televisión Vida, eso sí, con medios caseros, tan caseros que a veces, pues conversábamos ahora en privado, se nos mete por ahí publicidad en las búsquedas de la Biblia y cosas así. Pero bueno, lo interesante, Héctor, es estar en conexión a pesar de los miles de kilómetros. Pues sí, es una realidad lo que hoy vivimos y nosotros tenemos que obtener lo mejor, lo bueno, y lo bueno es que nos podemos ver, nos podemos oír casi como si estuviéramos casi, y ese casi hace una gran diferencia, casi como si estuviéramos en persona, ¿no? Por ahí se dice que ya hay algunas aplicaciones, ¿verdad? Que te van a poder permitir percibir el olor de una flor, el olor de un río, de un campo. Pues nos estaremos ahí poco a poco adentrando en estas nuevas cosas que están apareciendo, tantas como el betaverso, ¿verdad? Qué cosas tan extrañas, cuando te sacan de tu realidad y te hacen pensar que andas en otra realidad. Pero bueno, ya platicaremos un poco de tecnología más adelante. Bien, un gusto saludarte, Juan Carlos. Estamos con el texto de Hebreos capítulo 13 y versículo 1 que menciona: somos participantes de un llamamiento, del llamamiento celestial, y leo aquí: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Iniciamos el tema la semana pasada y la verdad es que se nos quedaron cositas en el tintero súper interesantes, como ese proceso que mencionábamos a la hora de ser discípulos de Jesús, que como Él, bueno, pues nos llama, nos dice, venid, ir en pos de Él. Y no sé si quieres abrir melón por allí o por algún otro lugar. Bueno, nos queda, sí, mencionamos este proceso que para mí es lo que realmente implica el inicio de una nueva etapa de relación con Jesús para algunas personas, y que inicia con una simple palabra: sígueme. Fue Jesús muy específico y a lo mejor muy parco en utilizar algo tan sencillito, sin mucha explicación. Quiere decir que obviamente los discípulos habían estado quizás expuestos anteriormente a una enseñanza. Hay que entender que nos guste o no nos guste, el pueblo hebreo, pues era un pueblo que al menos en su sentido, déjame usar el término religioso, estaban expuestos a enseñanza los sábados, estaban expuestos a rabinos, a maestros. Entonces, esta cuestión de un sígueme, como pareciera que está de la nada, quiero decir que nada aparece de la nada. Hay cosas que se manifiestan en un momento y uno dice, en un instante apareció esto. No, yo creo que hay cosas que se empiezan a mover en el corazón, hay cosas, hay pensamientos que empiezan a hacernos ruido en la mente, hay cosas que empiezan a mover nuestro corazón, y de repente viene una invitación, en este caso de Jesús, alguien que seguramente esta gente había escuchado anteriormente, y ahora viene un sígueme. Y bueno, ahí por ahí hay ciertas expresiones cuando dice dejándolo todo le siguieron, ¿no? Y hacíamos la aclaración: dejándolo todo no significa en un momento dejar todo en desorden. Yo creo firmemente que Jesús escogió a gente con esta frase, con esta palabra específica de sígueme, eh, que, que tenía ciertas características, y creo que si no las tenían, pues en un momento Jesús se encargó de arreglar cosas
como su casa en orden, como quizás sus finanzas, como quizás su propia vida, que iba a tener un cambio radical. Y bueno, un sígueme implica el inicio de un proceso para pasar a la más alta escuela de pensamiento. Y no me refiero solamente rabínica, sino hasta el tiempo actual. Jesús es la escuela más alta de pensamiento. Y luego viene una segunda etapa donde, bueno, en la terminología bíblica aparece el punto ven en pos de mí. Ya en nuestra manera acá, en nuestro lenguaje cultural quizás más latino, sería ven en busca de mí, ven y búscame. Y bueno, continúa el proceso con un ven en el sentido de permanece en mí para que seas enseñado, aprende de mí, sería lo más adecuado, aprende de mí, permanece en mí, y yo diría hasta que des el fruto igual a mí de justicia. Y bueno, creo que después de este proceso tenemos que concluir que sería la sexta parte, que separado de él nada podemos hacer. Entonces Jesús invitó, aquí déjame hacer una referencia ahorita viene a mi mente cosas que yo pues en alguna forma lo he expresado, insisto, para mí en mi proceso de aprendizaje. Yo aprendí lo siguiente, que Dios no quiere vivir conmigo. Dios, en este sentido, se oye bien cuando dices que Dios quiere estar con nosotros. No, yo creo que si Dios, y voy a hablar de mi persona, si Dios estuviera conmigo, acabaría los días exactamente igual de agitado que yo, quizás en algunos casos frustrado, quizás en algunos casos muy cansado, quizás en algunos casos agobiado, quizás en algunos casos sin resultado, quizás en algunos casos en angustia, estrés, desesperación y soledad. Y entonces Jesús no quiere vivir conmigo, quiere que yo aprenda a vivir con Él. Por eso nos saca de nuestro entorno actual para enseñarnos algo diferente. Por eso nos dice, sígueme. Insisto, se oye en una forma muy bonita, Él que quiere venir a vivir conmigo, Él quiere estar en mi casa. Pues sí y no. Porque insisto, si entra a mi casa, si entra a mi sistema Héctor Rocha de vida, pues va a acabar sus días muy cansado, muy agotado, muy abrumado y quizás, insisto, con algunos problemas almáticos y pues envuelto en nuestra vida que necesita cambios. Entonces lo que él dice es, sígueme, no quiero vivir contigo, tú necesitas vivir conmigo. Tremendo. También, Héctor, estaba escuchándote la más alta escuela de pensamiento y reflexionaba sobre el sistema educativo nos expone a una influencia, pero también nos da influencia. Es decir, a veces las personas que van a determinada universidad y entran en X fraternidades, acceden a un tipo de relaciones y tienen más oportunidades en la vida porque han estado bajo una influencia que los coloca después, más adelante, en esferas de influencia. Y en ese sentido, traigo la reflexión al contexto de la escuela de Jesús. ¿Crees que si es la más alta escuela, debería ser también la gente que pasamos por allí, por ese proceso de vida, por ese discipulado, gente de influencia? ¿Crees que se está produciendo ese tipo de efecto de levadura, efecto de influencia a través de los discípulos de Jesús en la actualidad? ¿O nos está faltando escuela? ¿O nos está faltando entrar realmente a ese sistema? Yo creo que definitivamente tenemos que hacer una estratificación de la enseñanza. O sea, hay que entender que para yo estudiar, y voy a hablar primeramente de libros, si yo quiero aprender matemáticas, tengo que estudiar en un libro de matemáticas. Si yo quiero aprender biología, tengo que tomar un libro de biología. Si yo quiero estudiar medicina, tengo que tomar un libro de anatomía, de fisiología, de otras cosas por ahí. Si yo quiero aprender de vida,
tengo que ir a la palabra. La palabra es el libro por excelencia acerca de la vida. Toma en algún momento algunos conceptos que por ahí los científicos obviamente se topan, porque la Biblia realmente, aunque tiene ciertos indicadores interesantes de sabiduría, no es totalmente un libro científico. Es un libro que tiene cosas de revelación, que hay que tener entendimiento acerca de ello. Cuando tú y yo nos metemos a tratar de ubicar algunas cosas desde el punto de vista científico, quizás algunos detalles conforme la ciencia del hombre, pues no, choca con algunas cosas que no tienen total explicación. Y eso tenemos que entenderlo bien, tenemos que saber estratificar. Yo creo que primero tenemos que aprender acerca de la vida, y para ello se requiere que tú y yo estemos expuestos al libro de libros. Tenemos que estar expuestos a este manual del fabricante, ¿no? La manera como Dios diseñó la vida y entiende la naturaleza del hombre. Por lo tanto, en ese aspecto creo que ahí tenemos que profundizar en ese estudio de la palabra acerca del hombre. ¿Por qué? Porque hay que entender, si yo me voy a la empresa, si yo me voy en el sentido secular, y creo que para todo esto aplica, el punto es que el hombre es el recurso humano más importante. Para la sociedad, el hombre es el recurso humano más importante. Para una empresa, el hombre es el recurso humano más importante. Las computadoras no se hicieron solos, los ordenadores no se hicieron solos, los construyó un hombre, ¿verdad? Y hay que entender nada más que el valor del hombre. Quizás si nos vamos como el mismo Dios se refiere al hombre. ¿Qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que le des tanta atención? Tú lo hiciste señorear. O sea, el hombre es el sello, vamos a decir, de la creación, en su humanidad, un ser humano perfecto, que obviamente hoy en lo que conocemos como la caída, la naturaleza caída, pues está operando en un nivel sumamente bajo. Entonces, primero tenemos que ubicar este concepto de enseñanza en el desarrollo del hombre, déjame usar el término, en el cuidado del hombre, en su desarrollo integral, espíritu, alma y cuerpo. O sea, tenemos que ir a esas tres áreas también del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Las tres cosas son importantes, esas tres facetas del ser humano, y tiene que ser desarrollado para que alcance su plenitud. Bueno, en esa plenitud del ser humano creo que hay que desarrollarlo. Eso es lo que hace Jesús, reintegrarlo a su origen, reintegrarlo al lugar de su habitación, reintegrarlo hacia donde él pertenece, al hogar. Eso es lo que se llama el hogar, la morada donde él pertenece, donde está su oportunidad de pleno desarrollo para entrar en el nivel ilimitado del espíritu. Ahora, en esa dimensión, el hombre debe de prepararse. Y por ello es importante estar en ciertas escuelas, según tu especialidad, según tu universidad de pensamiento o universalidad de pensamiento, y creo que eso te expone a ciertas otras áreas, ciertos otros sectores. Cuando tú estás en una escuela, estás en ciertos círculos donde pues puedes tener cierta influencia sin permitir que seas influenciado. Pero para ello se requiere que tú estés bien fuerte en tu identidad, estés bien fuerte en esas áreas que son particularmente especiales del ser. El ser tiene tres características particulares. Tu dignidad, sumamente importante, tu dignidad, eso es lo que Dios restaura. Tu integridad y tu libertad. Eso es lo que determina el ser, mi ser. Mi dignidad, mi integridad y mi libertad. Cuando te refieres a integridad,
¿Cómo lo describirías? Integridad. Integridad, pues bueno, yo ahí utilizo el concepto precisamente de lo que el apóstol habla, dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Yo creo que Dios nos desintegra, separa mi alma de mi espíritu y separa mi alma, vamos a decir, de mi cuerpo. Creo que esa es una de las funciones aplicadas, prácticas del bautismo. Dice que destruye el cuerpo de muerte, o sea, lo separa para que no tenga una influencia total sobre mi alma. Pero luego la palabra separa mis pensamientos, mi alma de mi espíritu. ¿Qué es lo que hace Dios? No porque sea malo mi cuerpo. El cuerpo es maravillosísimo. El cuerpo, como dice el salmista, fuimos hechos temerosamente, maravillosamente. Somos una perfección. Somos una perfección en muchos sentidos. Yo alguna vez utilizo esta analogía. Hoy, cuando hay tanta robótica, en un momento para que un robot pueda hacer un movimiento es costosísimo, tendría que hacer una inversión, un desarrollo, insisto, tecnológico, una serie de programaciones para tomar, vamos a decir, alguna pelota, alguna cosa y lanzarla hacia un cesto o hacia una caja. Es costosísimo. Tú agarras una pelota, ¿verdad? Y calculas viento, calculas todo y pum, la tiras y es automático. Es automático. Somos un ser maravilloso. Somos herméticamente, déjame usar una de esas cosas que yo utilizo para hacernos reír un poco, para hacernos pensar. Tú ves un niño maravilloso con unos rosaditos, pues sus mejillas, sus ojos bellos, ¿verdad? Y lo tomas y huele, pero delicioso, no se diga una niña, no, preciosísima. Pero que no vayan al baño. Pero que no tengan que ir al váter, ¿verdad? Porque dice, bueno, ¿y dónde está toda la belleza? El cuerpo es herméticamente precioso. Tenemos una temperatura, vamos a decir, un traje espacial, un traje que mantiene o sea, el cuerpo es maravilloso. El problema es que nosotros no sabemos cuidar el cuerpo. No lo sabemos cuidar. No le damos la atención al cuerpo. Por eso el cuerpo está enfermo. El alma, no se diga el alma, ¿verdad? El alma tan maravilloso como Dios nos ha creado para sentir, para percibir, para vivir, ¿no? Y bueno, esa alma tenía que tener un depósito y ese es el cuerpo. Y el espíritu que Él hace, con el cual nos hace pues, tener una comunión y una plenitud con Dios. Entonces, ¿qué implica ello? Pues que Dios quiere integrarnos correcta. Esta es integridad, mantener esa integridad de espíritu, alma y cuerpo, no de alma, no de cuerpo y de espíritu, no de cuerpo, no de alma y de espíritu, sino de espíritu, de alma y de cuerpo. Y la integridad en un momento tiene que también manifestarse en mi manera de pensar. Mi integridad es que lo que yo pienso es lo que yo digo y es lo que yo hago. Lo que yo hago es lo que yo digo y es lo que yo pienso. Buenísimo. Sí, me estaba acordando cuando hablabas de la maravilla del cuerpo, es simplemente el ojo. El ojo es, no hay cámara que pueda igualarlo. O un profesor de anatomía, esa anécdota del profesor que comenzaba su curso diciendo que adoraran juntos a Dios por la mano. Mírense su mano, están ante un milagro de la creación de Dios. Simplemente en la mano ya puedes descubrir que cuán grande es Dios, ¿no? Cada uno con nuestra huella dactilar, con la capacidad de aprender, con la capacidad de acariciar y al mismo tiempo defender. Cuántas cosas que bueno, las damos por hechas, pero es que somos una evidencia de un diseño inteligente, ¿no? De una mente superior que nos ha hecho perfectos, preciosos, y esa vida
tiene esas tres dimensiones, por lo tanto, que has dicho: dignidad, integridad y libertad, ¿verdad? Para que el hombre se desarrolle plenamente. Que ahí en ese sentido de la libertad, y nada más para pues concluir parte del pensamiento inicial, en el sentido de la educación y en el sentido de la manera como somos influenciados o podemos influenciar, hay algo que tenemos que defender por encima de todo, que es nuestra libertad. Esto es lo que se llama algo inalienable en el ser humano, ¿verdad? Nadie me puede coartar de mi libertad. El problema es que nosotros hemos puesto en manos equivocadas, hemos cedido cosas que nunca debíamos haber cedido en el aspecto de la manera como somos educados, en la manera de lo que es el desarrollo del conocimiento del hombre. Entonces, lamentablemente hemos dejado la enseñanza básica, la enseñanza elemental, vamos a decir, esencial bíblica, y más que bíblica en el sentido de principios, de valores y todo ello, lo hemos dejado, hemos cedido a eso, y eso nos puede costar nuestra libertad. Es algo que nunca deberíamos haber cedido. Sin libertad de pensamiento, sin libertad de expresión, sin libertad de fe, de práctica, es que el hombre no es hombre, y cada vez eso está más amenazado en el tiempo presente, ¿no? El otro día estaba yo predicando y un mensaje pues la mar de sencillo, hablando de Segunda Crónicas 20, Josafat, las guerras, tal, y simplemente extrayendo de principios para enfrentar nuestros problemas, ¿no? Y hice una mención bueno, pues al aborto, hice una mención a que hay gente que piensa que tiene una preocupación porque ahora puede venir, después de la pandemia, otro nuevo virus que por ahí saquen de alguna parte. Y hablé también de temas polémicos, pero de pasadita, por arribita, de las injusticias de la tierra que a veces nos angustian, nos frustran, ¿no? Y que uno tiene que mirar al cielo porque aquí abajo no hay justicia. Y entonces me dice, YouTube me dice que el vídeo no es apto para tenerlo en público, que si lo queremos tener en todo caso en privado, pero en público. Y me sentí, digo, wow, pero ¿qué he dicho que sea peligroso según YouTube? El simple hecho de que, por ejemplo, en España ahora una chica de menor de 16, 17 años, que todavía no es mayor de edad, sin consentimiento de sus padres, puede ir a abortar, y en cambio no puede conducir o ir a una excursión. Que no es esto una injusticia o un sinsentido, y por ahí ya te das cuenta de que no piensas según lo que ellos consideran políticamente correcto. Es que, por ejemplo, hablar de libertad es todo un tema, ¿no? Yo debo respetar la libertad de otros, pero también y ellos deben también de respetar mi libertad de pensamiento. Esa es una cuestión que, insisto, es mi derecho de pensar libre. Entonces, lo que creo que siempre será un error el que alguien trate de imponer algo a un sistema de personas, a un colectivo, cualquiera que sea el pensamiento. Yo creo que nada más tenemos que saber, otra vez hablando de estratos, en dónde puedo hacer ciertas cosas y en dónde no puedo hacer ciertas cosas. Pero bueno, el asunto de libertad debe de ser algo donde yo respeto la libertad de otros, pero también otros deben de respetar mi libertad, y eso es una cuestión que ojalá pudiéramos tener foros donde se puede hablar con transparencia, y ojalá pudiéramos tener foros donde se puede hablar con madurez, no con apasionamiento, sino con sensatez. Sí. Por ejemplo, nos vamos a volver a desviar un poquito, pero creo que lo que ha pasado en Estados Unidos en el día de ayer, antier, ¿verdad? En esta masacre en esta escuela es tristísimo. Y el hecho de que existan las armas
en muchos hogares, en muchos lugares en Estados Unidos, es porque la gente dice, yo tengo derecho a defender mi casa, tengo derecho a defender mi propiedad, ante tanta, vamos a decir, violencia, ante tantas cuestiones donde la gente pues se quiere meter en la propiedad, quiere abusar de mi familia, quiere irrumpir en mi casa, dañarme, yo tengo que tener algo para defenderme. Y es correcto ello, porque bueno, definitivamente vivimos en un ambiente pues problemático, donde pues existe pues el hurto, el homicidio y pues la gente, yo tengo en mi casa el derecho de defenderme. Pero bueno, eso implica una responsabilidad. ¿Cómo voy a enseñar a mi hijo, a mis nietos, a que eso es para defenderme, no para agredir? Entonces, es muy complicada ciertas cuestiones en cuanto la libertad implica también, déjame ponerlo de esta manera, la libertad es la forma, es una demanda más alta a mi responsabilidad. Claro. O sea, la verdadera libertad impone una fuerte demanda a mi responsabilidad de decisiones. Y bueno, en Y hay ese sentido. hay un triángulo, ¿no? Libertad, responsabilidad, educación, Claro, 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 definitivamente. para poder usar esa libertad. Hay que entender que, por ejemplo, cuando yo utilizo el concepto, muchas veces, si ustedes y alguien lee la Biblia, puede decir, oye, pero es que cómo Dios en un momento, pues, actuó tan drásticamente en contra de ese primer hombre llamado Adán. O sea, pues si nada más se equivocó una vez o la mujer nada más se equivocó, ¿por qué una decisión tan drástica que hasta estos días nos afecta, ¿no? Bueno, hay que entender que Dios, previo a eso, tuvo, y es donde otra vez entramos ahí en los conceptos, pues que tenemos, no en los conceptos, sino en la idea de lo que es la creación. La creación, nosotros pensamos que así al momento que lo leo, capítulo número 1, 2 de Génesis, pensamos que Dios en 24 horas hizo esto, Dios en 24 horas hizo esto, y todo esto, capítulo número 1 y capítulo número 2, pues fueron nada más como 7 días por ahí, y al octavo día, pues ya el hombre ya cayó. No, estamos hablando de eternidad. Estamos hablando, si nos vamos bajo el concepto de que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años es como un día, hay que entender que sería, lo que tú mencionaste es muy correcto. Una disciplina sin educación es abuso. Claro. Una disciplina sin educación es abuso. Por lo tanto, Dios es justo. Y si Dios en un momento por ahí aparece aquella serpiente, ¿verdad? Y dice, con que Dios ha dicho. No solamente Dios dijo eso. Dios dijo muchas cosas. Dios pasó mucho tiempo enseñando. La palabra educación es algo clave en el ser humano. Es algo que tenemos que aprender, es algo que tenemos que disfrutar. Nunca dejamos de aprender en la vida. Y eso es donde, quizás como lo dijimos en la ocasión anterior que lo decía el apóstol Pablo, si alguno piensa que sabe algo, pues la verdad es que no sabe nada como debe de saberlo. Y eso me mantiene una expectativa de aprendizaje. Dios enseñó perfectamente al hombre, le enseñó muchos detalles, le enseñó acerca de la vida, le enseñó acerca de todo lo que compete a la vida. Y es ahí donde bueno, después de darle libertad, porque eso es sumamente importante, el hombre no era, hablando de libertad, el hombre no era un títere, no era una cuestión de una máquina, no era una cuestión nada más de cambiarle un chip. Si Dios hizo al hombre en esa forma, tenía que hacerlo perfecto, por eso le dio la libertad, pero la libertad, y tú adecuadamente lo has expresado, tiene que estar basada en educación y obviamente en la responsabilidad de aplicar los principios conforme la enseñanza y la educación que se te ha dado, una formación
ética moral, ¿verdad? Y aquí entramos con ciertas palabras, qué es ética, qué es moral. Pero bueno, estamos hablando en forma general, estamos hablando de una manera simplemente de plantear algo, pero bueno, cada quien tiene, insisto, la libertad de decidir su estilo de vida y es totalmente respetable, y yo soy de las personas que respeta esa libertad, pero también exijo que respetan mi libertad de pensamiento y mi libertad de vida. Bueno, esperemos que este programa, que este episodio no nos lo censuren. Oye, Héctor, segunda de Pedro capítulo 1, me encanta lo que dice aquí. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, es un... no iba a hacer un prólogo, pero un comienzo de la epístola segunda de Pedro, que habla de que nos llamó a su gloria y excelencia, que nos ha dado algunas promesas para que participemos de su naturaleza divina. Tiene mucha profundidad esto y está conectado con el tema de participantes, ¿no? Sí, lo que estás diciendo también lo aclaramos la ocasión anterior. Creo que la versión que utilizaste, Reina Valeria, y luego ya Sí. en Biblia de las Américas dice partícipes de su naturaleza divina, y aclaramos que en el contexto pues del escritor y en el contexto pues cultural de las formas como se expresaban, ambas tienen la misma raíz, o sea, no hace una diferencia decir participante o decir partícipe. Antes de entrar en el concepto de naturaleza divina, lo cual es maravilloso y sí, vamos a tocarlo, yo quisiera primero, te mencionaba que la idea de este tema era ir un poquito más allá bueno, esa emoción que nos transmite nuestro espíritu, ¿verdad? Del que somos participantes de su naturaleza divina. Y bueno, en algún momento todo tiene algo de misticismo, todo tiene algo de esos puntos que nos elevan, ¿verdad? Y que nos hacen reflexionar. También tiene en algunos conceptos, déjame usar el término porque así también es parte de nuestra vida, una emoción en cuanto a una religión, por expresarlo de alguna manera. Quiero irme a algo que me parece interesante, y no creo que sea más allá, sino que creo que es simplemente una forma diferente de una participación. Yo le llamo esto una participación funcional. Y permíteme aquí platicar un poquito, con la libertad de que cuando gustes me puedes interrumpir. Hay esta una participación interesante, y me refiero a una mujer que para los días de hoy, yo siempre no sé cuánto batallaría, y voy a ser bastante, pues, no sé cómo ponerlo también para las cuestiones de terminología, ¿no? O sea, Dios buscó una muchacha joven, virgen. Hoy eso pareciera que estuviera en muchos sentidos en la forma general de la sociedad como que no es muy importante, ¿no? Pero Dios buscó una mujer, y esa mujer era virgen, y estoy hablando de lo que conocemos como la Virgen María. No es una cuestión así de un aspecto religioso, no es una situación de una figura de una religión, sino que realmente era una mujer virgen. María Una la mujer, Virgen. La Virgen María, María la Virgen. la mujer era una mujer virgen, y se está refiriendo en algo que ella misma, cuando recibe el aviso, ¿verdad? De que va en su seno, se ha concebido, ella dice, es que yo no conozco varón. O sea, su mente está hablando de su cuerpo, está hablando de lo que es ella como una joven, como en aquellas épocas se acostumbraba, ¿verdad? O sea, quizás entre 12 y 15 años, no lo sabemos. O sea, la mujer tenía, pues, en esas épocas, y yo entiendo la importancia de en estos días, pues darle un valor, el valor que tiene la mujer, comparativamente con años y con culturas, que todavía en algunos lugares, tú sabes, hay
a la mujer se le ve en una manera totalmente baja, como un objeto sin derechos. Yo creo que todo tiene un balance, ¿no? Yo creo que todo tiene una razón de ser, y hay que pugnar por un cuidado de la mujer en todos los sentidos, ¿no? Insisto, pero tenemos que basarnos en decisiones interesantes, sabias, que realmente vienen a ser una solución a problemáticas que pues hoy enfrentan pues hombres y mujeres. Todo ser humano enfrenta situaciones difíciles, pero en este caso específico se requería que en este caso fuera una mujer que sexualmente no haya tenido actividad, y es una mujer virgen, y esta mujer, ella misma está impresionada de lo que está pasando con ella. Se le dice: salve, muy favorecida. Es esto, es muy favorecida. Ella dice: bueno, las naciones me van a decir bienaventurada. O sea, mi vida va a ser algo que va a trascender. Todo mundo va a saber de lo que está pasando en mí, aunque ella no entendía todo. ¿Y eso por qué? Porque simple y sencillamente estaba entrando una dimensión totalmente diferente a su vida. Algo estaba pasando fuera de lo natural, fuera de lo lógico, fuera de lo tradicional. Entonces, algo estaba sucediendo. Pero el punto es este: María llegó a ser, en una forma funcional, más allá del misticismo y más allá de la emoción religiosa, María, su vientre, fue partícipe de una señal impresionante, de una acción del cielo impresionante. María se constituye en alguien que participa en la vida de Jesús, poniendo su vientre. O sea, más allá de su conocimiento religioso, insisto, más allá del concepto místico que pudiera entrar en toda la solemnidad. No, espérame. En el caso de María, ella iba a sufrir dolores de parto. María iba a acarrear en su vientre, precisamente a aquel que era el Verbo encarnado. Ella, su cuerpo tenía que estar alimentándose adecuadamente. Hay cosas que vienen a mi mente, pero por respeto mejor los vamos dejando para cosas más adelante. María llega a ser un instrumento, llega a ser un lugar, un espacio, su vida, donde es participante directamente de lo que Jesús iba a hacer. Entonces, ahí entramos en una cuestión de reino. Voy a utilizar lo que precisamente estaba profetizado, que ahora se cumple en María, cuando dice la palabra: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y eso lo tenemos que entender muy bien. Lo que está naciendo es un niño, y ese niño tiene que desarrollarse de tal manera. Yo siempre he dicho que se tiene que manifestar una carnita tierna, bella, después de 9 meses, quizás de 2,5 kilos, quizás de 3 kilos, quizás de 4 kilos si estaba gordito, ¿verdad? Es algo que tiene que nacer. El Verbo se encarnó. Entonces, hay que entender este punto, que es sumamente importante para que esto se desarrollara, para que ese cuerpo se desarrollara, para que Jesús, vamos a decir, el niño naciera, un niño nos fuera dado. Perdón, un niño naciera, se necesitaba una mujer. Se necesitaba el vientre de una mujer. En este caso es María. Es un vientre de una mujer que era virgen. Por lo tanto, ahora María es una portadora de vida. Ella, insisto, más allá de solamente pensar en el concepto místico, religioso, emocional, de algo sublime, ella tuvo que pasar por todo el proceso, quizás como toda mujer,
tiene que pasar por ese tipo de proceso cuando se está gestando, se está desarrollando ahí, cuando en esa ignorancia, como dice por ahí Eclesiastés, que se están formando los huesos, como ignoras cómo se forman los huesos en el vientre de una madre, así ignoramos la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Bueno, María está viviendo todo aquello, quizás sus mareos y quizás al final, obviamente, los dolores de parto, ¿verdad? Todo ello. María era una mujer que, insisto, como ella misma lo declara, ¿verdad? Ella misma lo expresa, se consideró bienaventurada, ¿verdad? Las naciones dirán bienaventurada. Ella es una mujer que participa de un llamamiento celestial, del cumplimiento de un llamamiento celestial. Solamente para cerrar el último punto, lo que mencionaba de Isaías, recordemos, el Hijo no nace, el Hijo nos es dado. Un niño nos es nacido de carne, pero el Hijo nos es dado. El Espíritu del Hijo, porque el Hijo no nace ahí. El Hijo era desde la eternidad y hasta la eternidad. El Hijo nos es dado. El Hijo no nace ahí. El Hijo es, el Espíritu del Hijo es puesto, se encarna en María. Por eso, un niño nos es nacido, pero el Hijo nos es dado. Wow, tremendo. Estaba yo hoy estudiando acerca del testimonio, ¿no? Y dice que 3 dan testimonio en el cielo, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero 3 dan en la tierra testimonio, que es el agua, la sangre y el Espíritu. Porque ahí hace mención Juan acerca de cómo el verbo se hace carne, nace, hay sangre, hay agua, hay un nacimiento, hay una vida y lleno del Espíritu. Entonces viene Jesús, bueno, el Espíritu Santo hace el milagro de cubrir a María con su sombra, de dejarla embarazada y de que nazca el que tenía el testimonio de Dios, y lleno del Espíritu. Entonces ahora da el testimonio de Dios para la humanidad. Dice, pero que nosotros ahora tenemos ese testimonio, en nosotros mismos tenemos ese testimonio y damos el testimonio, somos participantes. Lo que comenzó con Jesús ahora sigue con nosotros, y cualquiera que tiene al Hijo tiene en sí mismo el testimonio, que es algo tremendo, porque el testimonio, cuando lo recibes, te da la salvación, te da la vida de Dios, ¿no? Y en definitiva dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. O sea, estamos aquí para dar ese testimonio al mundo, pero es un testimonio no solamente de conocimiento, información, letra, sino es vida, es encarnado este testimonio. Contamos lo que Él ha hecho en nosotros, contamos lo que hemos visto, lo que hemos oído, contamos lo que para nosotros es ciertísimo, ¿no? Realmente tenemos que entrar en la dimensión, en lo que tú estás planteando, es que nosotros recibamos el testimonio de Dios en nuestra vida. Yo he dicho, bueno, así lo expresa un poquito el Salmo 119. Dice, consideré tus testimonios. Y hay que entender que sus testimonios hablan de su grandeza, hablan de su poder, hablan de su excelencia. Mis testimonios muchas veces hablan de mi triste realidad de vida. Yo tengo que aprender a reconocer sus testimonios. Y es Dios dándonos testimonio de sí mismo. Yo no puedo hablar, insisto, hay una diferencia, así lo dejaría planteándolo. Hay una diferencia entre sus testimonios y mis testimonios. La única forma en que mi testimonio pueda tener trascendencia es que pueda hablar de sus testimonios. De lo que Él en definitiva hace en nosotros. Él deja huella en nuestra vida. Sí, porque algunas veces hablamos de algunos testimonios muy sencillos. No, pues es que me dolía la cabeza y ya se me quitó. Pues es que, ¿y cómo se te quitó? Se te pudo haber quitado hasta con una aspirina. O sea, los testimonios hablan de su grandeza, no en un momento de un aspecto solamente de supervivencia diaria. Hablan de su grandeza. Déjame ir adelante, si no se nos va el tiempo, siervo.
Mateo 26:10, hago referencia a Mateo 26:10. Lo que hablábamos de María, pues alguien lo puede estudiar ahí en Lucas, ¿verdad? Capítulo número 1, con detalle. Pero me voy un poquito más adelante. Hay una mujer, quizás María, quizás la hermana de Lázaro, ¿verdad? Dice lo siguiente: entendiendo Jesús lo que estaba pasando, dice, ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ella ha hecho una buena obra conmigo. Porque a los pobres siempre, estoy parafraseando, siempre los vas a tener. Siempre van a estar ahí. Pero esta mujer ha puesto sobre mi cuerpo un ungüento que para mi sepultura ha sido hecho. Me ha preparado para mi sepultura. Hablando también de esto, dice, de esta acción de esta mujer va a haber memoria de ella en todas las generaciones de lo que ha hecho. A lo que voy es que hay una serie de reuniones por ahí y hay un momento donde entra una mujer, quizás, insisto, pudiera ser la hermana de Lázaro, María, en ese momento. Sabemos que otra mujer había ungido también al Señor con sus lágrimas y todo ello, pero aquí hay una mujer que trae un ungüento. Y en ese instante, de todo un grupo por ahí, discípulos y diferentes personas, entra una mujer y unge a Jesús. Por ahí estaban hablando precisamente de los pobres, pero es que todo esto debía haberse dado a los pobres. A los pobres siempre va a haber pobres. O sea, lo importante es triste, pero siempre va a haber pobres. Y tienen que dar cierta atención a ellos, pero hay que entender la diferencia. Y la mujer hizo una diferencia. Y Jesús lo declara, dice, no la molestes, déjala que me unja. Palabras más, palabras menos, porque ella no sabe que lo que está haciendo me está preparando para mi sepultura. Wow, eso es tremendo. Esta mujer, insisto, no dice que estaba llena del Espíritu Santo, no dice, o sea, simplemente actúa y es parte, es participante, es partícipe de lo que va a suceder en la vida de Jesús y en algo sumamente importante como era la sepultura. Él estaba preparándole y memoria de ella se va a hacer en todos los tiempos de lo que ella hizo. Hablando un poquito ahí de lo que es el proceso hacia la cruz, tú recordarás por ahí que hay un momento cuando Jesús lleva la cruz del Calvario, esa cruz que era pesada, y en Marcos 15:21 me dice lo siguiente: y obligaron a uno que pasaba por ahí, que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo. Alejandro y Rufo eran gente que, si hacen referencia aquí en este sentido, es porque Alejandro y Rufo fueron posteriormente también parte de la iglesia. Quizás los hijos de este hombre eran cristianos, me refiero convertidos o discípulos al menos, y ahora obligan al papá, a Simón de Cirene, a llevar cargada la cruz de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en una caída ahí a Jesús iba totalmente agotado y ahora alguien toma la cruz. A este sí podemos decirle que toma la cruz y hasta de Jesús y sígueme, ¿verdad? O sea, aquí hay alguien que participa directamente. El hombro, la fuerza, pues toda el esfuerzo que se tenía que hacer para llevar la cruz del Calvario, estaba siendo ahora partícipe de ese caminar de Jesús, Simón, el que conocemos de Cirene, ¿verdad? Y hizo referencia a Marcos 15:21. Hay otro que, hablando precisamente ahora ya, no solamente del proceso de crucifixión, sino hablando de la muerte de Jesús. Quedó ahí y nadie se atrevía a decir nada. Los discípulos huyeron, la gente se alejó, la familia también por ahí, pero por ahí andaban dos de influencia. José de Arimatea, y andaba también por ahí quizás Nicodemo, ¿verdad? Hablando de la importancia que hace rato tú mencionabas de ser gente de influencia. Era gente de influencia. Sí. Y en un momento José de Arimatea es partícipe. Él dice que lo tomaron el cuerpo, ¿verdad? Y fue directamente a Pilato. Toman el cuerpo y le pide que le den el cuerpo y se lo dan. Y tomó José el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia. Y dice en el versículo 60 del capítulo 27 de Mateo:
y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. O sea, él, José de Arimatea, en un momento, él es parte. El sepulcro, alguien, o sea, no se la pasó orando. No se la pasó solamente meditando. Él hizo un sepulcro. Él pensaba que era para él, pero de repente el sepulcro sirve ahora nada más para tener, y se hace famoso, ¿verdad? El no sepulcro es parte de las obras de Dios, que eso es una ley, como que el Señor tiene que hacer algo en la tierra y siempre busca una persona, una familia, un remanente, alguien dispuesto que quiera participar con Él, que quiera tener parte con Él. Es que José de Arimatea se convierte en el cumplimiento de esa profecía de Isaías 53, con el rico será en su muerte, ¿no? O sea, algo que ya estaba anunciado. A lo mejor José ni cuenta se daba de que era una profecía con piernas. Ese es el punto. Hay momentos donde nosotros, insisto, y sin quitarle el aspecto místico de meditación y en el sentido también de emoción, de repente esta gente no solamente se queda en ese punto, pues vamos a decir de limbo, ¿verdad? En la ambigüedad, sino que esta gente es partícipe directamente, o sea, está involucrada. Lo que están haciendo, el vientre, este perfume, este cargar, en este caso este sepulcro, está haciendo todo un cumplimiento profético. Ellos están, no aparece el nombre de José de Arimatea, pero me refiero no dice va a ser José de Arimatea, o sea, pero hay un momento donde esta gente materializa su participación. Y déjame concluir con uno porque sé que ya estamos fuera de tiempo, ya se nos está yendo el tiempo terriblemente. Me voy a un evento que me parece sumamente interesante, y yéndome ya al ministerio de Jesús, y ojalá podamos nosotros entender, o yo pueda compartir aquí a qué me estoy refiriendo. Está Jesús enseñando, tú sabes, este proceso ahí donde él está en lo que conocemos como los sermones de Jesús, quizás el sermón del monte, y el tiempo se pasa. Dice, hey, esta gente tiene hambre y yo no los puedo despedir sin que coman. Y bueno, sabemos que hay un momento ahí bastante complejo para los discípulos, de donde 200 denarios no alcanzaría, y empiezan toda una serie de problemáticas, ¿no? Según los relatos de varios de los evangelios, pero en uno muy específico, en el de Juan, dice que preguntaran, bueno, pero ¿qué tienen? ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué es lo que tienen? Y pues bueno, los discípulos, quizás como esa cuestión de simplemente ilustrar algo en forma cómica, como aquella mosca que iba en el lomo de un buey y dice, estamos arando, ¿verdad? Y entonces los discípulos dicen, aquí tenemos. Y por ahí había un muchacho que dice, ¿cómo que aquí tenemos? O sea, Lo he puesto yo. El único de los 5,000 hombres, el único que le dijo a su mamá, porque se dice que es un muchacho, mamá, voy a ir a escuchar predicar a Jesús, y Jesús predica largo. Y tú sabes que yo soy un muchachito soy un hombre que le gusta comer y yo no me quiero perder nada. Así es que prepárame un buen lonche, prepárame una buena dotación, porque yo voy a ir a escuchar a Jesús y no me quiero perder nada. Fue el único preventivo, el único precavido, el único que se ocupó para no preocuparse. Y ahora, cuando está ahí Jesús, dice, ¿qué tienen? Bueno, insisto, solamente hablando de los varones, el único que llevaba algo que sirvió para un milagro fue este muchacho. Eso se llama participar. Esto se llama ser parte. Esto se llama tener lo necesario para, déjenme usar el término, ayudar, colaborar.
proporcionar algo para que un milagro se dé. Facilitar ese milagro. Generalmente, el problema de la iglesia es que siempre está con la mano esperando a que Dios haga algo. Dame. Nunca llevamos nada para participar. Nunca. Me refiero, estoy hablando de una forma general. Se dice que si queremos ser objetivos, no debemos utilizar ni siempre ni nunca. Pero la mayoría, el gran porcentaje de los cristianos, y si lo pongo en la proporción de estos 5,000, de 5,000 solamente uno. Y de los discípulos mismos ni siquiera tenían la idea, tampoco llevaban dinero, pero no llevaban lo que se necesitaba en ese momento. Y lo imprescindible, lo necesario era tener el elemento para que Jesús pudiera utilizar eso y hacer un milagro. Ahora, déjame concluir con este punto. Juan Carlos, quizás han hecho ustedes algún evento ahí pequeño, grande, no sé, 200 gentes, 100 gentes, un banquete, un convivio, un compañerismo. Vamos a decir, para servir a 200 gentes, ¿cuánto tiempo tardaríamos en servir? Pues sí, se te van unas buenas horas. O sea, para servir, simplemente, vamos a decir, bocadillos para todo el mundo. Un bocadillo naturalito, ¿verdad? Tomate, jamón serrano, un bocadillo. ¿Cuánto tardamos en distribuir para 200 personas? Ahora imagínate el tiempo que tardarían solamente pensando en 5,000 hombres. Hablamos de que estaban mujeres y hablaban que había niños. O sea, y todo. La pregunta es, ¿quiénes estuvieron en un momento distribuyendo eso y cómo se estuvo haciendo el milagro? A través de los discípulos. Claro. A través de los discípulos. Y quizás en las manos de la gente se estaba multiplicando. El tiempo tuvo a ver, déjame pensar, mínimo, estoy exagerando porque no tengo la menor idea, y acuérdate que ellos recogieron en cestas lo que había sobrado. O sea, ¿qué significa? Que el pan estuvo en abundancia. ¿Cuánto tiempo tardarían? Vamos a pensar bien mezquinamente. Se tardaron 5 horas. Se me hace poco tiempo, honestamente, para alimentar. Te digo, yo algunas veces para alimentar 100 personas se tarda uno 20 minutos, 30 minutos. Ahora son casi 8,000, 10,000 personas. El tiempo. La pregunta es, o el comentario es el siguiente, y con esto quiero concluir. Mientras los discípulos y mientras el milagro se estaba realizando, ¿dónde quedó ese niño? ¿Dónde quedó ese muchacho? Para mí, ese muchacho se quedó platicando con Jesús. Y Jesús le dijo, qué bien has hecho. Bien, buen siervo y fiel. Y todo el tiempo que los demás estuvieron haciendo y metiéndose en el milagro, este jovencito se quedó con Jesús y Jesús platicando. Tú fuiste precavido. Tú eres un hombre eres un hombre entendido. Tú eres un hombre que sabe las cosas. Tuvo la enseñanza más especial, específica, particular con el maestro más importante. Quizás yo me atrevo aquí a decir, que este muchacho se llamó, quizás como lo refiere en el antiguo, en el Apocalipsis, quizás es Antipas, mi testigo fiel. Es un hombre que pasó de la nada. Es un hombre, pero lo que él hizo, la manera como él participa funcionalmente, más allá, insisto, y permíteme solamente enfatizar por última ocasión, más allá de lo místico, más allá de la emoción religiosa de que yo soy, este niño llevaba algo en la mano. Este joven llevaba algo en la mano, llevaba sus 5 panes, llevaba sus 2 peces, y eso fue suficiente para que el maestro lo tomara e hiciera un milagro maravilloso. Pero ese espacio de tiempo donde el milagro se está realizando, él está escuchando el corazón de Jesús, hablando a su corazón, y su vida, su tiempo ahí fue maravilloso. Eso le llamo yo una mesa de propósito y destino. Porque participación
siempre trae recompensa, trae beneficio, ¿no? En todos los ejemplos que has puesto. Estaba buscando en el diccionario la palabra participación porque me venía esa idea que además de acción y efecto de participar, es también parte que se posee en el capital de un negocio o de una empresa. Entonces, de alguna forma, cuando tú eres partícipe, cuando tú tienes una participación, cuando tú te metes, te activas ahí, es como que tienes una participación, tienes una porción, tienes parte en este reino y no es un reino que está en decadencia, que está devaluándose, que está no es, nunca es pérdida, siempre hay recompensa y beneficio de tener participación en los negocios de Jesús. Y en este sentido, este jovencito, insisto, quizás para mí, él escuchó esta máxima: bien, buen siervo y fiel. Esto implica no solamente el bien, implica hacer una cosa conforme a lo correcto. Buen siervo implica en algún momento no solamente hacer lo correcto, sino hacerlo con el corazón correcto. Buen siervo y fiel, porque has entendido lo que era necesario hacer en el tiempo preciso. Eso se llama espíritu. Qué maravilloso, pues somos participantes y queremos ser, somos ya de hecho participantes de esa naturaleza divina, tenemos por la gracia de Dios, pero queremos también en este sentido ejecutivo, en este sentido efectivo, hacernos participantes, partícipes de la obra de Dios en la tierra que es grande y extensa. Muchísimas gracias, Héctor, por dirigir nuestros pensamientos hacia lo que no solamente es bello, sino que es útil, es necesario. Y bueno, pues nos quedamos con ganas de más para la semana que viene. Con el favor de Dios, y un placer saludarte, y un saludo a todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Bendiciones. ¿Le ponemos punto y final a este tópico y abrimos otro nuevo o punto y seguido? ¿Qué te parece si hablamos la semana entrante? Claro que sí, claro que sí. Pues ahí con esa buena intriga, un abrazo muy fuerte, nos despedimos. Esto ha sido Conversando con mi pastor. Gracias.